En 2008 se celebraron los 100 años del nacimiento de Simone de Beauvoir. Entonces, tomando esta fecha conmemorativa, decidimos abrir un seminario de investigación sobre cómo se construyen las mujeres en la obra de Simone de Beauvoir. Y también hicimos un coloquio, organizamos aquí en el Colegio de México un coloquio sobre Simone de Beauvoir no nació, se hizo, ¿no? Retomando la frase célebre de una mujer no nace, se hace. Y esto fue, tanto el seminario como el coloquio, se organizaron en el marco de la Cátedra Simone de Beauvoir, que fue algo que compartimos con el PUEG de la UNAM y también con la Embajada de Francia en México. La idea de la cátedra era invitar a colegas franceses, ¿no? Invitar a colegas franceses a que dieran conferencias o talleres en torno a los estudios de género, no forzosamente sobre Beauvoir. Pero en 2008 aprovechamos esta fecha para celebrar a Beauvoir y del seminario y del coloquio nació, eso sí podemos decir, que nació el libro La herencia Beauvoir. ¿Por qué la herencia Beauvoir? ¿No? ¿En qué consiste esta herencia? El libro ofrece como un panorama general de lo que sigue inspirando la figura Simone de Beauvoir para distintas académicas de nacionalidades muy diferentes como uruguayas, francesas, peruanas, argentinas. Entonces encontramos como un panorama bastante general y una relectura, digamos, crítica personal desde distintos ángulos. Por ejemplo, encontramos textos sobre la literatura de Beauvoir, pero también sobre sus ideas feministas que están en el segundo sexo, por supuesto. ¿En qué el pensamiento feminista de Beauvoir sigue siendo vigente? Eso es la pregunta de fondo que nos animó durante estas celebraciones, digamos, ¿no? Yo personalmente pienso que si Simone de Beauvoir siguiera viviendo, todavía trabajaría en muchos aspectos. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, podríamos decir que muchas mujeres todavía siguen sin disponer de su propio cuerpo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero al aborto, la cuestión del aborto, a la cuestión de los métodos anticonceptivos que no son despenalizados o legales en muchos países, ¿no? También podemos ver la desigualdad a nivel de los sueldos, ¿no? O sea, la palanca de emancipación que Beauvoir decía es que sobre todo era que las mujeres trabajaran, que gracias a un trabajo pudieran adquirir la independencia económica y por ende pues cierta autonomía frente a los hombres, ¿no? Ahora muchas mujeres trabajan, no todas, todavía sigue habiendo mucho que hacer en este campo, pero las que trabajan muchas veces en iguales condiciones no reciben el mismo sueldo que los hombres. Entonces eso podría todavía hacerle derramar mucha tinta, ¿no? Para tomar un ejemplo entre miles, ¿no? Pero hay también cosas que no contemplaba Beauvoir en el segundo sexo y que podríamos decir que sería bueno que se actualizara el segundo sexo, digamos. Pienso en particular en todos los temas que conciernen la homosexualidad, el matrimonio homosexual, por ejemplo, que hizo tantas olas últimamente en Francia, ¿no? En Francia y está
en otros países y en México también, ¿no? Entonces, eso sería como temas que no abordó Beauvoir forzosamente, o la cuestión de la reproducción asistida, tampoco lo trabajó, ¿no? Entonces, por un lado, ya no es vigente el segundo sexo en el sentido en que hay varios puntos ciegos, pero que no era de su contexto, digamos, ¿no? Y por otro lado, sigue vigente porque podríamos decir que cuando habla de la maternidad como un freno a la emancipación de las mujeres, podemos estar o no de acuerdo en ciertos contextos rurales o urbanos, ¿no? Muchas mujeres se están dedicando a sus niños encerradas un poco todavía en la casa y sin poder disfrutar de cierta autonomía de la que podrían disfrutar justamente, ¿no? Y también, por ejemplo, decía, siguen vigentes unas ideas en torno a la maternidad según las cuales, por ejemplo, una mujer que no quiere hijos es un poco sospechosa, o una mujer estéril que no puede tener hijos, ¿será una mujer realmente? O sea, todavía sigue habiendo muchas representaciones que desvalorizan a las mujeres. Y eso es lo que es interesante y es donde Beauvoir sigue haciéndonos pensar mucho.